Bueno, para dar una pequeña introducción del continente africano, está constituido por 54 países y dos territorios no reconocidos, que son el caso de Somalilandia, que está al lado de Somalia. Tienen básicamente autonomía propia fuera del estado central de Somalia. Y el otro es Sahara Occidental. Hay que tener en cuenta la gente asignada, por ejemplo, los campos de refugiados pueden llegar a ser un problema. El 54% del continente se encuentra o vive en áreas rurales. También hay que tener en cuenta la división entre los países árabes, que son los países que se encuentran en el norte, son los del Magreb, y los países de África subsahariana. En África subsahariana el acceso al agua potable tiene la cobertura más baja desde 1990. De 2 de cada 5 personas carecen de acceso a nivel del agua, es decir, 325 millones de personas. Sudáfrica con 7.220 y Egipto con 6.813 son los países de África con más casos. Le siguen Marruecos con 5.053. Argelia con 4.648, Túnez con 1.013. Los países que tienen más casos de coronavirus fueron los países del Magreb, los países árabes, ya que tienen mucho más contacto con Europa, y los países de África subsahariana, exceptuando Sudáfrica, no cuentan con tantos casos. Hay que tener en cuenta que para los países de África, para el resto de África subsahariana, sin contar África del Norte, se les complica mucho el conseguir testeos, y además eso repercute en la cantidad de casos que hay testeados, ya que el resto de los países cuentan con menos de 1.000 casos. La OMS mandó 1.000.000 de testeos para un continente que tiene 1.216 millones de personas. Es muy evidente, la cantidad de testeos no va a alcanzar. Esto repercute en cómo cada uno de los países toman medidas. Bueno, es muy difícil encontrar reportes de situación del COVID en cuanto a África. Las enfermedades preexistentes pueden complicar al paciente respecto al coronavirus. Lo que vemos es que en África hay otro tipo de epidemias, como el caso del tuberculosis, el VIH, la malaria, la enfermedad del sueño. El ébola sigue teniendo una mortalidad mucho más grande que el COVID. En África subsahariana, la prevalencia del VIH entre personas del 15 y el 49 es del 6,1%, con un total de casos de 24,5 millones de personas. Respecto al brote de ébola en África Occidental, en 2014, entre Guinea, Liberia y Sierra Leona, que fueron los brotes de ébola en África Occidental desde el 2014, un total de 28.610 casos, unas 11.308 personas muertas, tasa de letalidad de la enfermedad de 54%. El COVID está produciendo golpes en la economía de todo el mundo. Por eso se estima que África podría perder la mitad de su Producto Interno Bruto por la crisis del COVID-19. Y para los países exportadores de petróleo, esto podría implicar una pérdida de 65.000 millones de dólares, también en conjunto con la crisis del petróleo que se dio hace unas semanas atrás. Los sistemas sanitarios en África son muy disímiles y difieren, depende del país y a la región en donde se encuentran. Hay sistemas sanitarios que son muy débiles, hay otros sistemas sanitarios que se encuentran en buenas condiciones. Por ejemplo, el caso de Camerún, hacen reportes de situación del COVID. Por ejemplo, la semana pasada sacaron uno que va del periodo del 17 al 19 de mayo, que cuentan y explican la cantidad de casos que hay, y también explican la situación epidemiológica en cuanto en el país, que la peor situación se encuentra en la región de la capital, y hacen un estudio que se encuentran infectadas, las edades, la recuperación y cómo interviene el gobierno en los casos de coordinación, supervivencia, investigación respecto al coronavirus. También es muy importante tener en cuenta que el clima, la población joven y la ruralidad podría llegar a ayudar para que el virus no sea tan letal.